¿Qué harías si de repente descubrieras que el mundo que conoces oculta una guerra secreta entre ángeles y demonios? Desde las sombras de la ciudad de Nueva York, una batalla ancestral se libra en secreto. Los humanos ordinarios caminan entre edificios sin saber que criaturas míticas y guerreros marcados con runas velan por su destino. Cazadores de sombras no es solo una historia sobre monstruos. Es una historia sobre descubrir quién eres cuando todo lo que sabías se desmorona. A través de Clary Fry, nos adentramos en un mundo de Nefilim, subterráneos, traiciones, amores prohibidos, y una verdad que cambiará su vida para siempre. Esta introducción es tu invitación a cruzar la frontera entre lo visible y lo oculto. Pero antes de sumergirte en este universo, ¿estás seguro de querer saber la verdad? Capítulo 1. Clary Fry sigue adentrándose en el universo oculto de los cazadores de sombras, mientras los secretos sobre su pasado se vuelven más oscuros y peligrosos. Hase permanece a su lado, pero su conexión emocional comienza a tambalearse cuando nuevas verdades sobre Valentine salen a la luz en este capítulo. La tensión se eleva mientras el grupo se interna en la ciudad silenciosa, hogar de los hermanos silenciosos, donde Clary descubre habilidades únicas que desconciertan incluso a los más sabios. Las runas se transforman en herramientas vivas bajo sus manos, desatando un poder antiguo que nadie comprende completamente. Simon lucha por mantener su humanidad, mientras el veneno vampírico cambia su naturaleza, alejándolo emocionalmente de Clary. Isabelle y Alec por su parte enfrentan una misión que los llevará al límite en el submundo de los hombres lobo, donde las alianzas son tan frágiles como las espadas que empuñan. Valentine continúa extendiendo su red de manipulación, y amenaza con romper el equilibrio entre los Nefilim y las razas subterráneas. En medio de batallas físicas y morales, Clary comienza a cuestionarse si el amor y la lealtad bastan para sobrevivir. En un mundo donde nada es lo que parece, las decisiones que tome podrían cambiar el curso de la guerra entre la luz y la oscuridad. Este capítulo nos recuerda que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza, sino en la voluntad de proteger a los que amamos, incluso a costa de nosotros mismos. Capítulo 2. Mientras Clary trata de asimilar las revelaciones que la ciudad silenciosa ha dejado en su interior, una nueva amenaza se cierne sobre el instituto. La llegada de un emisario de la clave reabre heridas y despierta sospechas en Hase, cuya lealtad es puesta a prueba por acusaciones relacionadas con Valentine. En paralelo, Simon empieza a mostrar síntomas de un cambio más profundo que físico. Sus sentidos se agudizan, su hambre aumenta y su rechazo a la luz del sol se intensifica. Clary se debate entre acompañarlo o alejarse para protegerlo, mientras Isabelle lo vigila con cautela. En este capítulo, el pasado de los Dictuod cobra protagonismo, y se revela un antiguo conflicto con Valentine que podría implicar una traición que aún no ha cicatrizado. Clary, en su afán de ayudar, descubre una antigua runa olvidada en los archivos del instituto que podría desbloquear un portal hacia la dimensión donde Valentine se esconde, pero el precio de usarla puede ser alto y afectar su alma. En medio de debates estratégicos, tensiones amorosas y traiciones latentes, los lazos entre los personajes se tensan, y el peligro acecha en cada decisión. La confianza se vuelve un lujo que pocos pueden permitirse. Capítulo 3. El uso de la antigua runa conduce a Clary y Hase a una dimensión alterna, donde el mundo parece distorsionado, un reflejo oscuro y retorcido de la realidad. Allí descubren un santuario secreto, donde Valentine experimenta con sangre de Nefilim en busca de perfeccionar guerreros imposibles. Esta revelación sacude a Clary, quien comienza a ver en Valentine no solo a un enemigo, sino a una figura obsesionada por un ideal equivocado. Hase se enfrenta a una visión de su infancia manipulada por Valentine, lo que lo hace cuestionar todo lo que creía saber sobre su origen. Mientras tanto, en el mundo real, Simon es capturado por Rapael, el líder de los vampiros, quien lo somete a un rito de transformación definitiva que cambia su vínculo con Clary para siempre. Isabelle y Alec lideran una misión de rescate, pero encuentran resistencia entre los suyos que temen una guerra abierta con los subterráneos. El capítulo se convierte en una danza de espejos,
donde la identidad, la sangre y la memoria se mezclan, y cada personaje debe enfrentarse a lo que teme descubrir de sí mismo. El regreso de Clary y Jace de la dimensión alterna no trae alivio, sino más preguntas y una amenaza creciente que se cierne sobre todos. Capítulo 4. Clary empieza a perder el control sobre las runas que invoca y su cuerpo comienza a mostrar marcas espontáneas que nadie logra interpretar. Los hermanos silenciosos acuden a examinarla, y su diagnóstico es alarmante. Su sangre contiene una combinación nunca antes vista de linaje nefilim y magia antigua, posiblemente vinculada a Lilith, una de las entidades demoníacas más poderosas. Valentine, por su parte, inicia una ofensiva directa contra la clave, utilizando criaturas híbridas para atacar enclaves secretos. Jace lidera una defensa desesperada, mientras intenta proteger a Clary de su propio poder incontrolable. En este capítulo, el dolor emocional crece. Simon se debate entre su nueva identidad como vampiro y el deseo de mantener su humanidad, mientras Raphael exige lealtad al clan. Isabelle enfrenta una prueba que pondrá en juego su relación con su familia, y con Alec, quien comienza a distanciarse afectado por sentimientos no resueltos hacia Magnus Bane, el gran hechicero del Alto Manhattan. La guerra ya no es algo lejano, ahora se siente en la piel de cada personaje, y la posibilidad de perder lo que aman es más real que nunca. Capítulo 5. Magnus Bane se convierte en una figura central cuando accede a ayudar a Clary a comprender el origen de su poder, llevándola a un plano astral donde el tiempo se pliega y la verdad se manifiesta como símbolos. Clary ve visiones de su madre Jocelyn sellando sus habilidades con un ritual que involucró un trato con ángeles rebeldes para protegerla de Valentine. Jace, al enterarse de que él y Clary podrían compartir la misma sangre, se aleja con el alma rota, mientras Valentine sigue ganando poder controlando demonios mayores que han comenzado a cruzar al plano terrenal. En la clave, las divisiones se profundizan. Algunos desean negociar con Valentine, otros preparan una guerra sin tregua. Simon, ahora plenamente transformado, se convierte en una pieza clave al poder caminar bajo el sol, habilidad que no debería tener y que despierta el interés de figuras oscuras fuera del radar del instituto. Este capítulo abre heridas emocionales donde el amor, la traición y la identidad vuelven a ser fuerzas que moldean el destino de los protagonistas, mientras los lazos se deshacen y las decisiones pesan como espadas sobre sus cabezas. Capítulo 6. La batalla por uno de los enclaves perdidos arrastra a todos los protagonistas hacia un enfrentamiento decisivo. Clary utiliza una nueva runa que permite ver a través de las ilusiones demoníacas, pero el costo es alto y queda debilitada por días. Jace, en un intento desesperado por protegerla, rompe con las órdenes de la clave y se convierte en un paria dentro de su propio círculo. Simon lidera un pequeño grupo de vampiros que decide no obedecer a Raphael y se alía con los Nefilim, mientras Isabelle y Alec exploran un antiguo templo donde se ocultan respuestas sobre la conexión de Clary con Lilith. En este lugar encuentran un artefacto que revela la historia de una línea de sangre prohibida, mezclada con energía celestial y demoníaca. El capítulo avanza con ritmo tenso, mostrando cómo los personajes deben decidir entre obedecer o seguir su intuición, sabiendo que cualquiera de las dos opciones puede llevarlos a la destrucción total. Las dudas se convierten en sombra en la mente de todos, y la traición ya no es solo externa, sino interna. Capítulo 7. Clary despierta de su estado de debilidad y descubre que su mente ha cambiado, percibe emociones ajenas como si fueran propias y puede comunicarse con ciertas criaturas sin pronunciar palabra. Su conexión con la magia parece salirse del control humano y los hermanos silenciosos sugieren que está mutando en algo nuevo, ni cazadora de sombras, ni subterránea, algo híbrido único e impredecible. Valentine lanza un ultimátum, exige el control de los tres instrumentos mortales, o destruirá uno a uno los institutos del mundo. Jace propone una alianza con Magnus Bane y otras criaturas mágicas, aunque eso signifique romper siglos de tradición. Simon empieza a ser visto con recelo, incluso por los suyos, quienes temen que su capacidad de caminar bajo el sol sea una amenaza oculta. Mientras tanto, Alec y Magnus enfrentan una crisis emocional cuando un hechizo revela un futuro en el que uno de ellos
no sobrevive. La tensión emocional del capítulo se entrelaza con la urgencia estratégica, mostrando cómo el amor, la pérdida y la fe se vuelven indistinguibles en tiempos de guerra. La transformación de Clary ya no es solo física, es espiritual, emocional, y su destino podría cambiar no solo el curso de la guerra, sino la naturaleza misma de lo que significa ser Nefilim. Capítulo 8. El amanecer se filtra a través de las grietas del instituto, pero no hay paz en sus muros. Clary despierta de una visión inquietante en la que un ángel caído le susurra secretos sobre las runas y un antiguo linaje olvidado de cazadores de sombras que nunca fueron reconocidos por la clave. La imagen permanece en su mente como una marca ardiente, al igual que la nueva runa que aparece inexplicablemente sobre su brazo derecho, sin haber sido dibujada por nadie. El miedo no reside en su forma, sino en el poder que irradia. Hase la observa a la distancia, intentando ocultar la preocupación en su rostro, mientras Alec e Isabelle discuten con un emisario de Idris que ha llegado para clausurar el instituto debido a la desobediencia de sus miembros más jóvenes. Simon ha reunido a un pequeño grupo de vampiros que se rehúsan a seguir a Rapael, y busca desesperadamente una forma de proteger a Clary sin convertirse en una amenaza para ella. Magnus Bane, debilitado por la magia usada en la defensa del santuario, convoca a los brujos más antiguos del país, intentando impedir la ruptura de la barrera entre los mundos demoníaco y terrenal. En el corazón de este capítulo, Clary y Hase se infiltran en un archivo secreto de la clave donde encuentran registros sobre experimentos realizados por Valentine en niños con sangre de ángel. Clary descubre que su madre participó de forma indirecta en ese pasado, y la culpa comienza a erosionar los cimientos de su identidad. Mientras tanto, Alex sigue lidiando con su conexión con Magnus, sintiéndose dividido entre su deber con la clave y sus emociones que ya no puede ignorar. El regreso inesperado de Luke, el hombre lobo que crió a Clary, introduce un elemento de esperanza y liderazgo entre las razas subterráneas, quienes ya no confían en los Nefilim tradicionales. El capítulo profundiza en la desconfianza creciente entre los protagonistas, sus silencios, sus verdades omitidas y sus heridas emocionales. Cuando la noche cae, una emboscada demoníaca rompe las defensas del instituto y obliga a todos a pelear hombro con hombro, sin importar las diferencias ni los miedos. Hase se lanza al combate con una fiereza nacida del deseo de proteger a Clary, mientras ella misma invoca una runa nueva que transforma un arma rota en una lanza de luz cegadora. La escena final del capítulo se sumerge en el desconcierto. Clary cae inconsciente después de usar esa runa, y antes de cerrar los ojos, escucha claramente una voz que no le pertenece decirle: tú no eres solo una cazadora de sombras, eres el final del ciclo y el inicio de uno nuevo. Capítulo 9. El silencio en el instituto tras la emboscada es sepulcral, pero no es paz, es una calma forzada por el agotamiento y la incertidumbre. Clary permanece inconsciente, mientras los hermanos silenciosos debaten si su poder puede seguir controlándose, o si ha cruzado un umbral que la aleja definitivamente de la humanidad. Hase se niega a aceptarlo, y se encierra junto a ella esperando que despierte, mientras en su interior una tormenta de culpa y miedo amenaza con quebrarlo. Magnus Bane llega debilitado tras invocar una línea mágica ancestral que había sido prohibida siglos atrás. Su vida pende de un hilo, pero su lealtad hacia Alec lo sostiene. Alec, por su parte, enfrenta la condena de la clave por haber permitido que un brujo interfiera en asuntos estrictamente Nefilim. Mientras tanto, Simon comienza a reunir a criaturas del submundo que ya no quieren seguir las reglas impuestas por los altos mandos, ni por la clave, ni por los suyos. Aparecen hombres lobo, brujos, ninfas, sombras vivientes y vampiros de varias regiones dispuestos a defender un nuevo orden, pero a un precio muy alto. Isabelle recibe información secreta a través de un contacto en Idris, una figura misteriosa conocida solo como la vidente de la Cruz Lunar. Le advierte que Valentine ya no actúa, solo ha resucitado a un antiguo aliado, un ángel caído exiliado, de nombre Sariel, que busca purgar la humanidad a través del fuego sagrado. Cuando Clary finalmente despierta, lo hace con un nuevo conocimiento implantado por la runa, una memoria que no es suya. Ve con claridad el ritual original en el que fueron creados los primeros cazadores de sombras y la traición que dio origen al círculo de Valentine. Comprende que su linaje no es maldición, sino puente entre dos mundos irreconciliables, el celestial
y el demoníaco en un acto de profunda intimidad. Le confiesa todo a Jace y él la mira con una mezcla de devoción y terror, porque sabe que amarla puede significar perderlo todo incluso a sí mismo. El capítulo culmina con una escena cargada de simbolismo. Clary mira su reflejo y ya no se reconoce como una chica común, sino como un catalizador de algo que aún no comprende pero que será inevitable. Capítulo 10. La clave ha tomado una decisión definitiva: cerrar el Instituto de Nueva York y enviar a los jóvenes Nefilim a Idris para interrogarlos y despojarlos de sus responsabilidades. Mientras tanto, Valentine toma la oportunidad para atacar puntos clave en la ciudad. Aprovechando el caos, Clary se niega a ser trasladada, y Jace se revela junto a ella con la ayuda de Magnus y Simon forjan una ruta de escape a través de los viejos túneles construidos por los brujos siglos atrás. Isabelle lidera el grupo, mientras Alec es arrestado por negarse a entregar a Magnus a las autoridades. La tensión emocional alcanza nuevos niveles cuando Clary descubre que una de las runas que apareció en su piel está conectada a una red de símbolos que solo pueden ser activados en conjunto con otro portador. El problema es que ese otro portador es Sebastian, un joven del que nadie quiere hablar, pero que posee una conexión directa con Valentine y con Clary misma. Sebastian es su hermano nacido del mismo experimento que le dio a ella sus habilidades, pero criado en las sombras con odio y entrenamiento. Cruel Simon se ve obligado a decidir entre permanecer oculto o revelar su poder especial al mundo subterráneo, lo que podría salvar vidas o iniciar una guerra que lo convertiría en enemigo tanto de los humanos como de los Nefilim. En una reunión clandestina entre líderes subterráneos en lo profundo de Central Park, Clary aparece y convence a las criaturas de unirse bajo un nuevo código de honor, uno que desafía a la clave y a Valentine al mismo tiempo. Las palabras de Clary resuenan no por su fuerza, sino por su verdad. El enemigo más grande no es el demonio ni el ángel, sino el orgullo que impide que trabajen juntos. El capítulo cierra con una escena poderosa. Clary, frente al portal de entrada a Idris, pronunciando la runa del retorno prohibido y arrastrando con ella a sus aliados hacia el corazón de la historia, hacia el origen de todo. Capítulo 11. Idris no es lo que esperaban los jardines del pasado, están marchitos, las torres resquebrajadas y el ambiente cargado de tensión política. Los líderes de la clave están divididos entre los que temen a Clary y los que desean usarla como arma. La niebla del pasado cubre cada rincón y los secretos empiezan a filtrarse lentamente. Jace se reencuentra con Marise, su madre adoptiva, quien lo acusa de traidor, mientras intenta mantener su propio cargo frente a los inquisidores. Clary, por su parte, es recibida por una figura que no esperaba: su abuela materna, que había fingido su muerte para proteger el linaje de su hija. Jocelyn, la abuela, revela que las runas que Clary invoca son parte de una lengua olvidada, usada por Raziel antes de crear a los Nefilim, pero que fue borrada de los libros por miedo a que alguien como Clary surgiera, una figura que desafiara la jerarquía establecida y el dogma rígido de la clave. Magnus y Alec aprovechan la estancia para buscar en las bibliotecas prohibidas registros sobre Sariel, el ángel caído, y descubren que fue parte del concilio celestial que dudó de la pureza humana. Mientras tanto, Simon es capturado por un grupo de inquisidores y expuesto ante una asamblea secreta donde se debate su destrucción, pero logra salvarse invocando una reliquia oculta que lo vincula con Caín, el primer portador de la marca divina. Clary decide ir por su hermano Sebastian, pero descubre que él ya está en Idris disfrazado como un guardia leal, esperando el momento perfecto para atacar. El capítulo termina con un presagio oscuro: una noche sin luna, una sala de espejos en la que Clary ve tres versiones de sí misma. Una marcada por la sangre, otra por el fuego y una tercera por una oscuridad que aún no ha tocado. Capítulo 12. La noche más larga cae sobre Idris, mientras las sombras de Sebastián comienzan a emerger desde las entrañas de la ciudad. Su poder ha alcanzado un punto de no retorno. La corrupción en su sangre se ha mezclado con los fragmentos demoníacos que Valentine dejó atrás, transformándolo en algo más que un guerrero, en un portador de ruina. Clary observa impotente cómo los cielos se tiñen de rojo, una señal profética que los hermanos silenciosos no habían visto desde
La caída de los antiguos ángeles, en los libros prohibidos del instituto, encuentran la descripción exacta de esa señal, y lo que sigue, es aún peor la ruptura del velo que separa el mundo terrenal del mundo infernal. Magnus reúne a los brujos restantes para formar un círculo de contención, pero su cuerpo ya no puede sostener la cantidad de magia que canaliza, sus manos tiemblan, su voz se quiebra y sus ojos brillan con un azul pálido que anuncia el agotamiento. Jase toma la espada de sus ancestros y marcha directo hacia el corazón de la ciudad, sabiendo que solo un sacrificio de sangre pura puede sellar el portal abierto por Sebastián. Isabelle intenta detenerlo, pero él solo le sonríe y le entrega un recuerdo de Clary, una runa dibujada en una piedra. Clary, por su parte, decide invocar una runa que nunca ha usado, una runa que le fue mostrada en un sueño por su madre. Esta runa es capaz de vincular dos almas en una sola voluntad, uniendo a Clary con Jase, a nivel espiritual, lo que permite que ambos compartan dolor, visión y fuerza. Simon lucha por contener a los vampiros rebeldes que han sido atraídos por la oscuridad de Sebastián, criaturas sin alma que caminan con sed infinita de sangre en medio del caos. Alec protege a Magnus mientras invoca una runa de ascensión, un ritual peligroso que puede llevarlo a la muerte, pero que garantiza el equilibrio entre los planos. Clary llega hasta Sebastián, quien ha transformado su cuerpo en un recipiente de sombras, y se enfrenta a él no con armas, sino con palabras, y con el recuerdo de una infancia que pudieron haber tenido juntos. Sebastián se detiene por un instante cuando Clary le muestra un dibujo que ella hizo cuando eran niños, separados por la sangre y la guerra. El capítulo se convierte en una tormenta de emociones, con escenas de batalla mezcladas con recuerdos, voces del pasado, susurros del futuro. Jase logra cerrar el portal, pero no sin consecuencias. Su cuerpo colapsa justo cuando Clary llega a él. Sus almas, unidas por la runa, evitan que se desvanezca por completo, pero su cuerpo está al borde del colapso. Sebastián escapa nuevamente, dejando atrás solo una promesa: vendré por ti, Clary, cuando estés sola y nadie pueda salvarte. Capítulo 13. Las ruinas de Idris humean como testigos silenciosos de una guerra que ha cambiado para siempre a sus protagonistas. Clary camina entre los escombros con la mirada perdida, su cuerpo aún sostiene el vínculo con Jase, pero él yace inconsciente en una cámara sellada por los hermanos silenciosos, donde su alma intenta sanar. La runa que los unía comienza a desvanecerse poco a poco, y con ella Clary siente como parte de su esencia se debilita. Magnus está al borde de la muerte. Alec no se separa de él, y el silencio entre ambos habla más que cualquier palabra. Cada hechizo que Magnus usó ha roto capas internas de su ser mágico, y ahora su cuerpo lucha por contener una energía que no le pertenece. Simon regresa de su enfrentamiento con los vampiros traidores, pero no lo hace como el chico inseguro que una vez fue, sino como un líder consciente de su rol entre los subterráneos. Su voz ya no tiembla, su mirada sostiene verdades. Clary es convocada por los restos del consejo. Los líderes de la clave se dividen en tres bandos: quienes la temen y quieren encerrarla, quienes desean usarla como arma de guerra, y quienes creen que ella representa el final del antiguo orden y el inicio de algo más. Isabel enfrenta su propio duelo interno tras la pérdida de varios compañeros y el descubrimiento de un antiguo juramento de sangre hecho por su familia a Raziel que podría obligarla a dejar las armas para siempre. Clary se refugia en una antigua biblioteca donde encuentra un códice olvidado, el libro del segundo acuerdo, un texto escrito por ángeles exiliados que habla de una futura generación capaz de unir el cielo, la tierra y el infierno sin caer en ninguno de ellos. Las ilustraciones muestran una figura que se le parece demasiado, no por el rostro, sino por las runas. En ese mismo lugar aparece Sariel debilitado, y con una voz casi humana, le dice a Clary que ella es el umbral, no la salvación ni la condena, sino el umbral que permite que el alma elija su camino. Le ofrece una visión del futuro posible: un mundo dividido en tres donde cada criatura vive aislada por temor, o uno nuevo donde los códigos se reescriben bajo la conciencia compartida. Clary acepta ver, y en su mente, viaja a una dimensión donde los cazadores ya no nacen sino que eligen serlo, donde las runas se sienten, no se dibujan, y donde el amor no se castiga, sino que se venera como la forma más pura de poder. El capítulo se cierra con Clary saliendo de la biblioteca con una decisión tomada: no más obediencia ciega, no más guerra sin sentido.
ella no luchará por una clave rota, ni por una venganza, sino por un nuevo pacto, el suyo, el de la sangre, el dolor y el renacimiento. Capítulo 14. La noticia del despertar de Hase. Recorre el instituto como una brisa en medio de la ceniza, pero no es un regreso alegre. Hase ha cambiado profundamente, sus ojos ya no reflejan deseo o dolor, sino una paz serena que desconcierta a todos. Clary lo abraza, pero percibe que algo dentro de él se ha silenciado al hablarle. Le confiesa que durante su inconsciencia estuvo en la presencia, la esfera espiritual, donde habitan las verdades que no pueden decirse con palabras. Vio a Raziel y comprendió que su lucha ya no es externa, sino interna. Hase ha comprendido que debe guiar sin imponer y amar sin poseer. Clary le cuenta su decisión de formar un nuevo círculo, pero no uno como el de Valentine, sino uno basado en unión y elección, un consejo en tierra neutral donde todos puedan decidir su rol. Hase la apoya, aunque sabe que eso significará romper para siempre con la clave. Simon viaja con Luke a reunir a los lobos dispersos, mientras Isabelle parte con Magnus hacia las ruinas de un antiguo templo donde se forjaron las primeras espadas angelicales. Magnus, aún debilitado, comienza a entender que su magia puede ser reconstruida si se alimenta no del dolor sino del amor, y la entrega a Alec. Toma el liderazgo de los Nefilim que aún creen en la causa, y propone trasladar el instituto a un bosque sagrado que aparece y desaparece con las estaciones. Clary se une a la ceremonia de fundación del nuevo enclave, con una nueva runa grabada en su piel, no dibujada, sino nacida desde adentro, una runa de unión libre de jerarquías, donde cada ser jura proteger la vida sin importar su origen. Sebastian observa desde lejos. Sus planes no han terminado, y su cuerpo ahora está mezclado con fuego celestial y oscuridad elemental, una fusión que lo ha transformado en una amenaza, que no necesita ejército. Clary lo sabe y lo siente, pero decide no actuar aún, no porque el mundo necesita sanar antes de otra guerra, y ella debe prepararse no como guerrera, sino como símbolo. El capítulo concluye con una reunión bajo la luna. Clary, Hase, Simon, Isabelle, Alec, Magnus y Luke se sientan en círculo, y por primera vez en mucho tiempo nadie da órdenes, todos escuchan y construyen la primera ley del nuevo mundo: elegirás tu camino, y en él se escribirá tu nombre. Capítulo 15. El nuevo instituto se ha levantado en un claro oculto entre montañas donde la niebla protege el acceso y las estrellas parecen más cercanas que nunca. Clary camina entre las nuevas generaciones de cazadores de sombras y subterráneos, entrenando juntos sin temor ni distinción en un espacio donde las antiguas jerarquías han sido reemplazadas por acuerdos vivientes. Cada uno lleva una runa personalizada, no impuesta, sino descubierta por sí mismo. Un lenguaje nuevo está naciendo y Clary se convierte en su guardiana. Simon enseña a los vampiros a convivir con los humanos sin necesidad de ocultarse y sin temor a la luz. Su transformación definitiva lo ha convertido en un puente. Magnus vuelve a canalizar su magia con equilibrio. Alec dirige un consejo de voces donde ninguna vale más que otra. Isabelle ha fundado una academia para enseñar a defenderse desde la verdad, no desde el odio. Sebastian ha desaparecido, pero Clary sabe que está en algún lugar, esperando el momento de regresar, no como enemigo tal vez, sino como una prueba final. Mientras tanto, ella recibe una carta anónima en la que solo hay una frase: lo que sembraste ha brotado, pero cada jardín tiene su sombra. En la escena final, Clary observa desde una colina a una niña que entrena sola en el bosque. Tiene los ojos dorados y la piel con runas vivas. Clary se acerca y le pregunta su nombre. La niña responde sin miedo: soy la primera de los que vendrán, soy hija de todas las decisiones que tomaste y nieta de cada batalla que no quisiste pelear. Clary sonríe, y por primera vez en mucho tiempo respira sin peso porque comprende que el ciclo ha terminado, pero no el viaje. Reflexión final: en esta historia, marcada por espadas, demonios y runas, lo que realmente permanece no son los combates ni las criaturas que emergen de la oscuridad, sino las decisiones que definen a cada personaje. Cazadores de sombras no es solo un relato de lucha entre el bien y el mal, sino un viaje profundo hacia la identidad, el legado y la elección consciente. Clary, Hase, Simon, Isabelle, Alec y Magnus no son solo guerreros, son espejos de todos nosotros en momentos de incertidumbre, amor, pérdida y redención. Clary representa esa chispa que todos llevamos dentro,
la capacidad de cambiarlo todo sin destruirlo todo. Su evolución no depende del poder que hereda, sino del valor con el que elige amar, confiar y reconstruir lo que otros intentaron romper. A través de ella, entendemos que las verdaderas guerras no se libran con armas, sino con integridad. El amor entre Jace y Clary trasciende las reglas, las profecías, incluso el tiempo. Es un amor que duele, que salva, que transforma, y así, cada personaje nos deja una huella. La fuerza no siempre es gritar, a veces es permanecer en pie cuando todo dentro de ti pide caer. El mundo de los cazadores de sombras no termina cuando la batalla cesa, sino cuando nace la esperanza, cuando un niño elige no pelear como le enseñaron, sino amar como nunca lo imaginaron. Y en eso, todos tenemos algo de cazadores de sombras, porque todos, en algún momento de nuestra vida, debemos decidir qué proteger, qué dejar ir, y a quién queremos convertirnos. Si este viaje te movió algo dentro, si sentiste que esta historia tocó temas que a veces callamos pero llevamos en el corazón, te invito a quedarte. Este canal no solo cuenta historias, aquí las desmenuzamos, las conectamos con la vida real, con tus luchas, tus emociones y tus victorias silenciosas. Suscribirte no es solo seguir un canal, es unirte a una comunidad donde cada historia tiene algo que enseñarnos y cada lector algo que aportar, porque tú también mereces ver el mundo con nuevos ojos, entenderlo desde otras pieles, y descubrir que incluso en la fantasía se esconden las verdades más profundas. Nos vemos en el próximo viaje. 5. Preguntas sobre la narración para reflexionar o comentar. ¿Qué representa realmente el don de Clary de crear nuevas runas? ¿Un arma, una maldición o una puerta hacia una nueva forma de existencia? ¿Crees que el amor entre Jace y Clary habría sobrevivido sin el vínculo mágico que los unió? ¿O fue ese vínculo la verdadera prueba de su conexión? ¿Qué decisiones, tomadas por Sebastian, crees que lo convirtieron en enemigo? ¿Realmente nació maldito o fue el resultado del abandono y la manipulación? La clave, como sistema, merecía ser reformada o destruida por completo. ¿Qué paralelismos puedes encontrar con sistemas del mundo real? Si tú tuvieras que elegir una runa que te representara, ¿qué emoción o valor grabarías en tu piel para siempre?